buenas tardes, permítanme presentarme. Mi nombre es Gregorio, soy estudiante del segundo trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este caso, en esta ocasión, voy a hablarles un poco sobre la carrera de Historia y Evolución de Derecho, específicamente sobre la fuente de obligaciones en el derecho romano y en el derecho civil. A continuación les puedo dar una definición de lo que son fuentes de obligaciones. La obligación es un vínculo de derecho que constriñe la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho de cada una de las ciudades. A partir de la lex poteria se produjo el desplazamiento de la responsabilidad de la persona, del deudor, hasta su patrimonio. De manera que el patrimonio en el que respondía ante el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor. Podemos hablar también sobre la fuente de las obligaciones. Se entiende por fuente de obligaciones todo aquello hecho susceptible de ser origen del vínculo obligacional o de derechos personales, entendiéndose por tales los que se constituyen entre el sujeto activo o acreedor y uno pasivo o un deudor, por el cual éste está obligado al cumplimiento de una prestación. En la fuente de las obligaciones se determina como una persona teóricamente libre de toda sujeción. Puede quedar jurídicamente obligada, en otras palabras. Como un sujeto jurídico puede llegar a ser deudor o acreedor de una obligación. Esto es cuando suceden determinados hechos que tienen por virtud, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, de engendrar las obligaciones correspondientes al cual. De acuerdo al Código Civil venezolano, se puede definir como obligación el contrato. El contrato, lógicamente, produce obligación, porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar o de crear esas obligaciones. De acuerdo al artículo 1133 del Código Civil venezolano, que establece textualmente que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir reglas, transmitir o modificar, extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Dentro del contrato, ¿verdad?, podemos definir lo que es el pago de lo indebido. Tiene lugar cuando una persona, lógicamente el deudor, paga a quien no es su acreedor. La ley obliga a aquel que ha recibido el pago, que tiene la obligación de repetirlo. Lógicamente, si yo le hago un pago a una persona que es a la que yo no le debo, lógicamente yo tengo que repetir ese pago porque yo tengo que pagarles a las personas a quien yo le debo. ¿Vale? También podemos hablar sobre la gestión de negocios. Esta consiste en que adquiere es la que consiste o adquiere una obligación sin estar obligado. Asume la gestión de negocios ajenos, de continuar la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se haya estado o esté en capacidad de proveer en sí mismo a ella, debiendo también someterse a las consecuencias del negocio y a las obligaciones derivadas de un mandato como tal. También podemos hablar del enriquecimiento sin causa. Se dan ciertos supuestos en el artículo 1184 del Código Civil venezolano establece que todo aquel que se enriquece sin justa causa a expensa de otro está obligado a indemnizar dentro de los límites de sus propios enriquecimientos, de todo lo que aquel que se hubiese empobrecido. También tenemos el hecho ilícito, de acuerdo al artículo 1185 del Código Civil venezolano, que establece cual se agrupan las obligaciones provenientes de daño causado con interrupción por agente a las personas o el patrimonio de la víctima, o cuando se cause daño sin intención o por imprudencia, negligencia, impericia, se responde por el daño causado por un hecho propio, o bien los hechos de una persona sometida a nuestra guardia o una cosa animal sobre las cuales debimos haber ejercido una vigilancia correcta. Esta nos establece que indiferentemente de los daños que yo pudiese causar, ya sea por imprudencia, por ineficacia, por omisión, de igual manera yo tengo que responder a esos daños que yo pudiese causar. Exactamente lo que me da a entender este artículo como tal.
Bueno, ahora bien, en la actualidad, este estudio de la fuente de las obligaciones la constituyen un aspecto fundamental de la vida del hombre en la sociedad. Su importancia se basa en todos aquellos hechos o actos capaces de obligar, con o sin su anuncia, a las personas. En la actualidad, las fuentes de las obligaciones tienen carácter taxativo. Bueno, esto significa que una persona solo puede quedar obligada cuando ocurre los supuestos de los hechos previstos en el ordenamiento jurídico como tal. También podemos hablar sobre las clasificaciones de los contratos como fuente de obligación. Según Gallo, distingue 4 clases únicas de contratos según el momento de la perfección, es decir, cuando el contrato nace de las obligaciones civiles. Podemos hablar sobre reales cuando el acuerdo de las voluntades le siguen una entrega patrimonial, ya sea mutuo, ya sea depósito, ya sea comodato o ya sea prenda. También podemos hablar de los contratos verbales, expresados mediante una pregunta y una respuesta solemne en el consentimiento de que nace la obligación, literal. Esta da forma a un acuerdo de voluntades mediante la inscripción de un documento conceptual, simple consentimiento de acuerdo a las voluntades sin más requisitos. Pocas palabras, el hecho de que una persona verbalmente realice un acuerdo con otra persona, ya eso se puede dejar como una especie de un contrato realizado, ya lógicamente de manera verbal, sin haber tramitado o haber requerido cualquier tipo de documento. También podemos hablar sobre la diferencia entre las obligaciones que nacen de los contratos y las que se derivan de los delitos. Podemos hablar que el contrato también es una convención que involucra el concurso de las voluntades de 2 o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico. El contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde el punto de vista económico. Puede ser de carácter pecuniario en cuanto a monetario o bolívares. El contrato produce efectos obligatorios entre las partes, es de obligatorio cumplimiento entre las partes. Lógicamente, ya una vez que se anuncia el contrato, ya hay unas obligaciones específicas y de acuerdo a lo que se pueda registrar en el documento que ellos realicen. El contrato es una fuente, lógicamente, de obligaciones. Una vez que se firma, y ahí lógicamente ya hay unos pasos a seguir. En el derecho antiguo, el contrato se podía dividir en 2 partes, o lo dividían en 2 formas en cuanto al derecho romano. Podían hablar sobre el delito privado, que lo definían como todo aquello hecho ilícito que producen un daño a la propiedad o a la persona, pero que no perturban directamente en el orden público. La ley de la 22ª tabla de la 22ª tabla de la ley romana lo castigaba de acuerdo al tipo de delito, en algunos casos con la pena del tallón, en otros azotando al infractor y entregándole como esclavo a la víctima, y por último imponían una multa, que eso iba dependiendo de la gravedad del delito que se iban cometiendo. Solo a la parte lesionada le pertenecía la facultad de perseguir al autor del delito. Estamos hablando del derecho humano, pero antes de Cristo. Lógicamente, aquella persona que se sentía agravada tenía la facultad por ley de perseguir a la persona que lo agredió. También podemos hablar sobre el delito público. Será un hecho ilícito que atacaba directamente o indirectamente al orden público, las organizaciones políticas o a la seguridad del Estado. Los delitos y sus obligaciones lo podemos conceptualizar en el derecho romano, que se consideró delito a todo aquel hecho o acto antijurídico y que era castigado o sancionado con una pena, teniendo en cuenta el tipo de conducta, el procedimiento aplicable y la sanción correspondiente. Se distinguió entre lo que denominaban delito público y lo que fueron calificados como delitos privados. Los delitos públicos, llamados también crimina, en la época clásica atacaban de manera directa o indirecta al orden de la seguridad del Estado. Por tal razón fueron perseguidos a través de procedimientos penales, castigados con una pena pública. Esto
Estos delitos públicos cuyos conocimientos correspondían a tribunales públicos permanecían en ocasiones a otros órganos estatales como el Senado, eran castigados con sanciones corporales o con pagos peculiares, con bolívares, las cuales en este último caso se beneficiaban el aurium populi romani y no los particulares que eventualmente hubieran recibido algún perjuicio por el delito. Podemos hablar sobre el delito penal y el delito civil. En algunos sistemas jurídicos, como en el derecho romano, se distingue entre el delito civil y el delito penal. El delito civil es el acto ilícito ejecutado con intención de dañar a otro, mientras que constituye delito civil el acto de negligencia que causa daño. Cuando hablamos de coaccidelito, que define como el delito civil, aun cuando existen diferentes teorías o doctrinas sobre las cuales habían sido en la realidad las fuentes de las obligaciones en Roma, la mayoría de los autores aceptan que en la época postclásica del derecho romano se sistematizaron en dos grupos de fuentes de obligaciones adicionales a los contratos, a los delitos que sirvieron para englobar mecanismos que generaban vínculos obligatorios de manera similar a los contratos y a los delitos. La clasificación general de las obligaciones. Estas clasificaciones han sido clasificadas desde diversos puntos de vista. En esta unidad podemos clasificar su vínculo desde el punto de vista de la naturaleza de la presentación y de acuerdo a su objeto. La clasificación de la obligación según su vínculo, atendiendo al vínculo contraído, la podemos clasificar en obligación de derecho civil y obligación de derecho de gente. Esta clasificación es consecuente de la división que existió en el derecho romano primitivo. Entre estos dos derechos eran obligaciones de derecho civil, las derivadas de contratos sancionados o por el derecho quiritiario, siendo el derecho quiritiario el que surge con la fundación de Roma hasta el siglo IX a.C. Su fuente fundamental fue la costumbre. Lógicamente la costumbre fue la que dio la base para que se fueran desarrollando aquellos tipos de leyes. Mientras que en el derecho quiritiario era un derecho de clases que ya únicamente se veían privilegiadas las clases patricias. Y esto desfavorecía a las clases plebeyas, las clases más bajas. Al principio no se conocían las obligaciones que la del derecho civil, cuyo número era limitado, pues esto era esencialmente forma de un origen solo que vinculaba a los ciudadanos romanos entre sí. Y el derecho de gente, bueno, surge en el año 367 a.C. En este periodo surge la ley que admite a los plebeyos en el consulado y lo llamaban obligaciones de derecho de gente, las que surgían de otros contratos reconocidos por el ius gentium. Estas obligaciones surgieron cuando se desarrollaba o se adquirió el comercio, la cual hizo indispensable la sanción de nuevos contratos de acuerdo a lo que se realizaron para lo que se adquiría, y al empleo de serenidades y que fueron accesibles también a los extranjeros como datos en el depósito, la venta y el arrendamiento, entre otras. Dentro de las obligaciones de los contratos podemos clasificarlas según el medio, que son caracterizados por el deudor, no se comprometen a obtener un determinado resultado, no garantiza ese resultado la prestación de esta por los hechos o actividades del deudor. Por ejemplo, el médico y el abogado, lo único que le tienen que garantizar a sus clientes es que van a realizar todo lo que esté en sus manos para lograr un fin. Que lo beneficia a él como cliente, pero no le puede decir yo te garantizo que voy a ganar, porque nadie puede garantizar que va a ganar en ese caso, como en ese particular.
de las obligaciones también podemos hablar sobre su carácter, pues, cuando son coactivos. Las obligaciones, cuando es coactiva, las podemos clasificar si son jurídicas o naturales. Cuando hablamos de jurídicas, se puede entender que las obligaciones están dotadas de poder coactivo, es decir, aquella por la cual el acreedor tiene la facultad de obligar al deudor ante los órganos jurisdiccionales a cumplirla. Mientras que tenemos las obligaciones naturales, que las podemos denominar porque no son obligatorios de cumplimiento para el deudor, quien es libre de no ejecutarlas. Pues. El acreedor no puede pedir el cumplimiento forzoso al deudor mediante los órganos jurisdiccionales. También podemos hablar según su pluralidad, en las obligaciones según su pluralidad. Pues, podemos hablar sobre mancomunada o solidaria. Pues. Las obligaciones mancomunadas son aquellas en las cuales existen varios acreedores o varios deudores. Y la prestación se divide en los varios sujetos que integran la relación obligatoria. Es decir, la obligación se divide en varias cuotas o partes como sujetos que existían y se componen una serie de vínculos jurídicos con su propio objeto. Podemos también hablar sobre las obligaciones solidarias. Es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno de ellos puede ser constreñido al pago de su totalidad. Y el pago hecho por uno solo de ellos, después como se da la libertad a los otros deudores frente al acreedor que ya ha cancelado o ha pagado como tal. Según la divisibilidad del objeto, ¿no? De acuerdo a las obligaciones, ¿verdad? Podemos verificarlo o si el bien o el bien que está puede ser divisible o no divisible. Es divisible cuando el objeto se puede dividir en partes iguales o es susceptible de expulsarse o es susceptible a dividirse. Pues. Mientras que indivisible es cuando el objeto no puede ser divisible en parte o no es susceptible de ejecutarse en parte como tal. Bueno, espero que le haya sido de agrado la información que les he suministrado. Bueno, muchas gracias por su atención y esto ha sido toda la presentación.